¿cómo se llama? El Cerro de Nane, que era un encanto. Entonces, habían encantado por esos años antiquísimos que había, donde habían encanto, habían personas que encantaban personas. Entonces, se dice que el Cerro de Nane es alto, grande, entonces que ese era un convento. Que el cerro, lo transformaron en un cerro, el convento, ahí era un convento. Y abajo era un totoral, pero de kilómetros, un totoral grande, de pura agua y pastales. Entonces, eso como se llama un totoral de pura agua y fango, ya no entra nadie. Entonces, eso era un pueblo que lo encantaron en un lago con totoras y cosas así, actos artificiales con esas cosas. Ya. Y ahí, ¿cómo se llama? Apareció ahí un torito, nació un torito de una vaca, entonces ese torito le pusieron, tenía cachitos de oro, astas de oro. Ya, entonces el torito creció ahí nomás. Y cuando ya los grandes, ricos, hacendados, tenían, ¿cómo se llama? Tenían ahí su fondo, su terreno, muchos animales, una hacienda. Entonces el torito le multiplicaba ahí, ese era el que multiplicaba ahí y salían hartos terneritos de ese torito. Ya. Entonces después ya vieron ese torito que tenían los cachos de oro, vinieron unos brujos de muy al sur. Entonces dijeron que ellos tenían que robarse ese torito. Y el torito del Senegal se llamaba esa laguna, toda tapa de arbusto y de cosas, ahí se ponía un cordón de niebla quiero decir, y subía al cerro, y ahí en esa neblina, en ese cordón de niebla, subía el torito al cerro, y después del cerro bajaba acá. Entonces los brujos de Chovillén, más allá de Chovillén, entonces dijeron que ellos tenían que robarse el torito, y para sacarle las actas, los cachitos, porque eran puro oro. Entonces fueron en una oportunidad cuando formaron un cordón de niebla del totoral al cerro y del cerro al mar, y ahí fueron y se robaron el torito. Se lo robaron y lo llevaron, y fueron y le sacaron las dos cachitos, las astas de oro. Se las sacaron, después el torito quedó sin sus cachitos, quedó mochito, entonces ya el torito ya regresó a su origen del cerro y el totoral, pero eso no se pudo desencantar porque ya le habían sacado todo lo mejor al torito, y entonces los otros brujos que le sacaron eso se lo llevaron, y el torito ya volvió sin ningún valor, ya volvió feo y qué sé yo, y el cerro, el convento ya después fue un cerro, no fue convento, fue transformado en un puro cerro. Y el totoral es un totoral que todavía son kilómetros y kilómetros de totoral, agua, fango y algo. ¿Niebla? Y la niebla, en la niebla se venía el torito del cerro acá, y después ya se perdió de vista porque según dijeron que el torito ya lo habían muerto los brujos, otros más que tenían más poder, lo mataron y se acabó el torito, y quedó el totoral de Nane, que es muy nombrado, y el cerro de Nane, que ahora se convirtió en viña. Tienen viñedos, hartos viñedos en el cerro, y el totoral es un totoral lleno de agua y fango y pasto y de todo. Ese es el cuento del totoral de Nane. Eso es todo. Ya, muchas gracias. Sí, muy lindo. Yo no sabía de qué es lo que te podía contar. Bueno, hay muchas cosas pero tendría que pensarlas, acordarme, porque de los años que yo no cuento, qué sé yo, eso se las conté allá en México, a los niños en un colegio, ahí donde me dieron un diploma ahí. Con la Tania. Y sí, en el colegio La Tania, la directora del colegio La Tania, me dio un diploma a mí y otro diploma a Carlos. Y una niñita decía, señora, cuente, y ya se terminó, po. Ay, que yo no quería ir al colegio, pues me dijo, pues yo quería que fuera más largo.
Quería que fuera más largo, me decía. Y había harto, el día de los abuelitos, pues. Había harto abuelitos, unos echaban una adivinanza, otro un cuento así cortito. El mío salió largo, pues. Y lo aplaudía, entonces la niña decía, alárguelo más, señora, decía, porque yo no quiero ir a clase. Una chiquitita, así como la solita. ¿Ah? ¿Y el Mauricio anda trabajando por allá por el norte?